Bienvenidos a la sala del Centro de Enseñanza de la Física de la Facultad de Ciencias, donde estamos realizando la serie de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. El diálogo de hoy lleva por título Libro electrónico, analogías y conexiones en la física. Los dialogantes del día de hoy son la doctora Karen Folke Sepúlveda, quien hablará como coordinadora de este libro y también como coautora, y el profesor Octavio Miramontes, quien es el editor del libro y explicará el proceso editorial y también hablará como coautor. Y yo completaré como autor. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto estar acá. Agradezco muchísimo a Eugenio, no solo por la invitación, sino porque me parece que es súper importante dar a conocer todos estos materiales didácticos en esta serie de diálogos. Entonces creo que es una iniciativa muy importante y muy interesante. Ahí está bien. Creo que es una iniciativa muy importante. Porque bueno, son materiales que finalmente están disponibles para nuestra comunidad, están disponibles de hecho gracias a la editorial Copit Archives, de la que ya les hablará Octavio. En este caso, digamos, el diálogo que tiene que ver con el material del día de hoy, pues está disponible en la red, gratuito. Así que, pues, no solo tiene alcance nacional, digamos, no solo tiene alcance local de nuestra comunidad, sino que también tiene alcance nacional e internacional, ¿no? Y afortunadamente, pues, son libros que sí se descargan de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el libro del que les vamos a hablar hoy es justamente este libro que vemos ahí en pantalla. Se llama Analogías y conexiones en la física. La idea de este libro me la propuso Jorge Flores, que bueno, lamentablemente pues nos dejó hace poco, pero Jorge era una persona siempre muy preocupada de la parte de divulgación. Entonces hizo a lo largo de su vida, digamos que hizo distintas cosas, distintos esfuerzos, pues fue uno de los creadores del Museo Universum, por ejemplo, para quienes no lo conocen, nuestros jóvenes, pues que sepan también quién fue Jorge Flores. Y bueno, yo colaboraba con él en otros temas digamos, trabajábamos un tema juntos que tenía en otro ámbito. Pero bueno, él en una ocasión me comentó que su preocupación por, digamos, para ampliar la labor de nuestra comunidad académica, para escribir más textos de divulgación, ¿sí? Libros de divulgación. Y entonces, bueno, pues me propuso uno que fue evolucionando la idea, ¿no? Ya la trabajamos juntos y fue evolucionando, pero cuando él me lo propuso inicialmente, cuando mencionó la palabra analogías, pues ya me apunté, ¿no? Porque a mí algo de lo que me parece apasionante dentro de la física y la ciencia en general es buscar las analogías. Entonces, al principio este libro se iba a llamar Analogías y casos límite, refiriéndose a conexiones, por ejemplo, entre la física clásica y la física cuántica, ¿sí? Entre la física clásica y la relatividad. Bueno, entonces la idea fue evolucionando un poco, pero justamente el propósito del libro siempre fue el siguiente. Cuando nosotros estamos estudiando física en la facultad, vemos las materias por separado, ¿verdad? Vemos mecánica, vemos óptica, electro, termodinámica, vemos todas las cosas por separado. Y recién son conocimientos nuevos para nosotros. Entonces, bueno, pues estamos asimilando esos conocimientos
y recién nos estamos apropiando de esos conocimientos. Entonces todavía es difícil que a ese nivel, cuando uno está en la carrera y termina la carrera, digamos, cuando tenemos estudiantes de física y áreas afines, ingenierías, estudiantes de la carrera o del posgrado, pero todavía, digamos, gente joven que se está formando, pues es difícil que se establezcan de pronto esas analogías o esas conexiones entre distintas áreas de la física. Entonces, el propósito de este libro era justamente entregar una serie de capítulos que, por cierto, están escritos por colegas principalmente de la UNAM, pero también de otras instituciones, y tenemos muchísimos y nombres que seguramente a ustedes les suenan conocidos, ¿no? No sé, Miguel Alcubierre, bueno, Eugenio, ¿verdad? Qué sé yo, hay muchísimos nombres ahí que les pueden sonar conocidos, son profesores de la facultad, ¿verdad? Rocío Jáuregui, bueno, pues ahí también tenemos a Shahen Hassian, en fin, tenemos ahí muchísimos nombres, no voy a seguir mencionando, ahí están a la vista, porque pues finalmente no quiero omitir a nadie y tampoco quiero leer la lista completa, pero ustedes los pueden ver, son colegas de muy distintas especialidades, ¿sí? Entonces, pues lo que nosotros le propusimos a estos colegas cuando les presentamos el proyecto y los invitamos a participar, era que hicieran capítulos cortos, que fueran fáciles de leer y que hicieran, digamos, mención de cosas que normalmente no vamos a encontrar en los libros de texto, donde se hacen justamente estas conexiones y estas analogías entre distintas áreas. Ahora, bueno, nosotros digamos, en la tónica de analogías, podríamos decir que esto es análogo a un libro de cuentos y no a una novela. ¿Y a qué me refiero con eso? A que los capítulos se pueden leer completamente independientes unos de otros. Se pueden hacer, o sea, dentro de algunos capítulos se hace referencia a otros, pero simplemente como una sugerencia de, bueno, este tema se desarrolla mejor en este otro capítulo, pero en realidad no llevan un orden específico, ¿sí? O sea, ustedes pueden leer los capítulos que se presentan en este libro, los pueden leer de manera completamente salteada, como ustedes quieran, ¿sí? Algunos pueden leerlos, a lo mejor otros por el momento no les llaman la atención, más adelante les entra la curiosidad. Entonces, esto, nosotros lo tuvimos que organizar de alguna manera, ¿sí? Para presentarlo, entonces lo organizamos como en 8 partes, ¿sí? Pero como dije, lo podemos leer como si fueran cuentos, ¿no? Entonces, en la primera parte, pues, presentamos algunos principios generales, ¿no? Donde se habla, pues, de simetrías, de mecánica clásica, este tema que es el tiempo, que al inicio con Eugenio comentábamos sobre una charla que él dio de la medición del tiempo en China a lo largo de los siglos, pero, bueno, aquí en el capítulo 3, ¿sí? De Mariano Bauer, bueno, pues se habla también justamente de esta cantidad que todos creemos que entendemos muy bien, pero que en realidad nos plantea preguntas muy interesantes, ¿sí? El tiempo, porque finalmente, pues las ecuaciones, muchas de las ecuaciones que tenemos en la física, son invariantes ante una reversión del tiempo. ¿Y por qué entonces hay procesos irreversibles, no? Entonces, bueno, bueno, como esa, hay muchas preguntas que se plantean aquí. Y bueno, aquí, por ejemplo, también tenemos en el capítulo 7, pues justamente transformaciones de norma en dinámica clásica y electromagnética y cuántica, ¿no? Y sus conexiones, que es el capítulo del que les va a hablar Eugenio. Bueno, él va a hablar como autor en un momento más. Después, en la segunda parte, tenemos lo que llamamos ondas por todos lados. Si hay un tema que es realmente, bueno, hay muchos, pero un tema que es verdaderamente transversal en la física son las ondas, ¿sí? Las ondas están presentes en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica, ¿sí? Y están presentes a todas las escalas, ¿sí? Desde los sistemas más pequeños hasta los sistemas más grandes que conocemos. Hoy en día, pues ya sabemos, ya fueron detectadas, ya no
sabemos de la existencia realmente de las ondas gravitacionales. Entonces, este tema pues también se cubre en el último capítulo. Entonces, ahí, por ejemplo, todos estos son temas que tienen que ver con las ondas, pero no solo un tipo de ondas, sino ondas en general. Justamente en estos capítulos, pues muchos de ellos hacen como el énfasis de todas las escalas a las que estos fenómenos se pueden observar, ¿sí? Y hay algunos más específicos de ondas que normalmente no conocemos, como las ondas de spin, ¿sí? Del capítulo 11, en fin. En la parte 3, ¿sí? Hablamos de, bueno, ahí agrupamos, ¿no?, algunos capítulos que tenían que ver con sistemas clásicos análogos, ¿sí? Y entonces se atienden algunos problemas que son problemas muy bonitos y que nos permiten justamente establecer conexiones, ¿no? Bueno, acá en el capítulo 4, pues ahí agrupamos algunas cosas que tienen que ver con termodinámica, transiciones de fase y física estadística, ¿sí? Las transiciones de fase también nos aparecen pues en muchísimos sistemas, ¿no? Y los estados metaestables, por ejemplo, también están presentes en muchos sistemas. Nosotros a veces pensamos en estados metaestables, pues en los átomos, o moléculas, pero de hecho hay estados metaestables en muchísimos sistemas, y ahí eso también se discute, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 23. Luego, en la parte 5, pues agrupamos 3 capítulos, ¿no?, que los agrupamos bajo el título de Caos y Sistemas Complejos. Ahí lo que tenemos, bueno, pues justamente es, encontramos, ahí se presenta cómo surgen conexiones de pronto inesperadas entre la física y las matemáticas y otras ciencias, como la biología, sistemas sociales incluso, ¿sí? Y entonces todo esto se discute en esta parte de Caos y Sistemas Complejos. Posteriormente, pues tenemos una serie de capítulos súper interesantes que tienen que ver con mecánica cuántica. Entonces ahí hay distintos aspectos de la mecánica cuántica que se abordan, ¿sí? Pues ahí ustedes pueden ver algunos de los títulos, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntamos, bueno, si las cuasipartículas son reales, ¿no? O sea, hemos oído hablar de cuasipartículas de pronto, y bueno, pues la pregunta válida es, ¿eso qué es? ¿Es una herramienta matemática o tiene alguna personalidad física esas cuasipartículas, ¿no? También se discuten la interpretación de la mecánica cuántica, que es un tema abierto todavía, y ahí está, por ejemplo, este capítulo de Luis de la Peña. Y bueno, tenemos también la discusión sobre experimentos muy modernos de mecánica cuántica, ¿no? Que tiene que ver pues con las fuerzas del vacío cuántico, fotones enredados, etcétera. Después tenemos la parte 7, ¿sí?, donde se discuten átomos, moléculas y nanopartículas. Entonces se discute, aquí hay una discusión muy interesante porque el mismo autor, que es Carlos Bunge, discute la perspectiva de los físicos y la perspectiva de los químicos sobre cómo surgió la hipótesis atómica, ¿sí? Y bueno, y también algunos otros aspectos de cómo se estudian los sistemas de átomos y moléculas, ¿sí? Y pues también ahí se incluye un capítulo sobre lo nano, ¿sí? La nanociencia. ¿Qué es esto que hemos oído hablar tanto de la nanociencia? Y por qué las nanopartículas, por ejemplo, tienen propiedades diferentes a las que podemos estudiar de átomos individuales o de objetos macroscópicos, de partículas que son conformadas por una gran cantidad de átomos. Entonces eso se discute también ahí. Y ya para terminar, digamos, en el octavo bloque, tenemos las partículas elementales y la física de altas energías. Y entonces aquí se discuten desde aceleradores de partículas, ¿sí?, hasta, pues bueno, tenemos también el principio de invariancia de norma en teorías de campo y la física más allá del modelo estándar. O sea, ahí se discuten cosas de las direcciones hacia las que apunta la física actual de altas energías también. O sea, lo que hay y hacia dónde se está dirigiendo la física de altas energías. Entonces, como pueden ver, es una gran variedad de temas, ¿sí? Es una muy diversa, digamos, tenemos ahí temas muy diversos y además
Otra cosa que también creemos que es una cualidad de este libro es que entre los autores tenemos físicos pues de gran renombre, digamos, físicos de nuestra comunidad, que son gente que conocemos ya, que tienen mucha experiencia y tienen mucho renombre, pero también incluimos entre los autores a jóvenes talentosos que pues están, digamos, que se han incorporado ya como investigadores hace relativamente poco tiempo, digamos menos de 10 años, pero que son jóvenes muy talentosos bueno, pues que también han mostrado grandes cualidades, cuando leímos sus capítulos, pues que han mostrado grandes cualidades para la divulgación, ¿no? Y nos dan también otra perspectiva. Entonces, el libro en ese sentido es muy, muy rico, ¿sí? Tanto en la variedad de temas como en la variedad de autores, ¿sí? Entonces, pues bueno, fue un esfuerzo que realmente valió la pena y del que terminamos pues muy satisfechos y bueno, pues a mí me pareció maravilloso que finalmente este esfuerzo fuera publicado, además en una editorial que es de acceso abierto, lo cual significa que ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Gratuitamente y acceder a todo este material. Entonces, bueno, creo que yo por lo pronto ahí le voy a parar y voy a dar la palabra. Agradecemos a Karen su exposición clara y precisa sobre el libro. Y pasamos con Octavio para que nos platique sus experiencias como editor y al rato también regresaremos como autores. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, saludos a todas las personas que nos están viendo. Y entonces a mí me gustaría platicar un poquito sobre este libro en particular, cómo me involucré en él, después la colección de libros de física que tenemos en esta editorial y después hablar un poco acerca de la filosofía de esta historia y filosofía de esta editorial. Entonces, bueno, pues un buen día vino Jorge y Karen a hablar conmigo y a decirme que tenían un proyecto de un libro que me pareció muy, muy interesante. Inicialmente era un libro que se iba a proponer al Fondo de Cultura Económica, pero la petición que a mí me hicieron es, dada la experiencia que yo ya tenía con la edición de libros, era que pudiéramos de alguna manera armar ya Octavio, le subes un poquito el volumen. Okay. Sí, perdón, que pudiéramos tener una especie de maqueta para que todos los autores pudieran escribir en un mismo estilo y eso pudiera ser más fácil a la hora de la edición. Entonces, pues yo los apoyé con eso y después de que pasó el tiempo, desde luego también recibí una invitación para ser autor de este libro en los temas de mi experiencia, que hablaremos de eso un poquito más tarde. Y pasó el tiempo, Karen y Jorge muy dedicados a la coordinación de todos los autores, son 48 autores me parece, es un trabajal enorme como ustedes pueden imaginar. Finalmente el Fondo de Cultura desechó la idea de la publicación de un libro y entonces pues la oferta, dado que ya teníamos experiencia en particular con Karen y con Eugenio en la publicación de un libro previo, también voy a hablar de él, sobre física, entonces pues dijimos, está esta editorial, tiene una gran ventaja porque esta editorial es de acceso abierto, lo cual implica no solo que el público en México, sino de habla hispana en todo el planeta, e incluso no solo en Latinoamérica o en España, pudieran verlo. Este libro en particular, por ejemplo, a la fecha tiene cerca de 2.400 visitas, o sea, ha sido visto, posiblemente descargado el PDF esa cantidad de veces, lo cual es bastante más grande que un tiraje de 500 libros que generalmente se hacen con los libros que son impresos. Con la ventaja de que este libro se puede descargar de manera gratuita. Este libro se puede imprimir, se puede copiar, se puede reproducir, en fin, es la idea y esa es la filosofía de esta editorial.
es que los textos sean completamente sin costo y y las personas tienen licencia de copiarlos todas las veces que quieran. Entonces, en la edición de este libro, desde luego estuvo involucrado Jorge, Karen, yo y Sergio. Sergio, un estudiante me parece, de Jorge. Mi tarea fue coordinar la formación del libro, y a la mano de Jorge pues nos echamos toda la tarea de tener un PDF escrito en LaTeX, que es, digamos, LaTeX también es una herramienta que fue desarrollada y es gratuita para la escritura de textos científicos. Bueno, entonces este libro, que fue publicado en el 2020, lamentablemente nos tocó la pandemia. No hubo ocasión de hacer una presentación formal, como siempre hacemos las presentaciones. Sí se hizo una presentación que fue virtual también, en un seminario en la UAM, en la cual estuvo Jorge todavía. Pero la invitación es entonces a que lean este libro. Sus 48 capítulos hacen un barrido bastante completo de temas que son muy vigentes hoy en día, y la filosofía del libro es muy interesante porque habla de esas analogías y esas conexiones que muchas veces pareciera que no lo son dentro de la física, o sea, cómo los temas de la física están conectados, pues desde luego porque pues la naturaleza como fenómeno físico es único, entonces todo va bien conectado, y esa es un poco la tarea, digamos, del científico, del físico, es ir haciendo esas conexiones, haciendo esas analogías. Los físicos trabajamos mucho haciendo analogías, inclusive no solo dentro de la física, sino, como por ejemplo hay un capítulo ahí lo sugiere, pues son conexiones también con el mundo de la química, con el mundo de la biología, en fin, con todos los fenómenos en la naturaleza. Este libro es el tercero, digamos, que se publica en la editorial Copit Archives, que es fundamentalmente una colección de capítulos, digamos, ensayos de físicos, la gran mayoría mexicanos, muchos de ellos de la UNAM, pero no necesariamente. Nosotros publicamos en el 2013 un libro que fue editado por mí y por Karen también, que se llama Fronteras de la Física en el siglo XXI. Eso fue en el 2013, digamos que había pasado una década que entrábamos al siglo XXI. Entonces, pues, ¿cuáles eran las preguntas en física hacia el futuro, ¿no? Entonces, esa fue cada uno de estos libros, por ejemplo, en comparación de con el libro de 2013, es que en general en el 2013 nos concentramos más bien en una generación de físicos que no era, digamos, los grandes nombres de la física, como lo es de aquí, de la física mexicana, sino pues más bien era una cierta generación de jóvenes, pero ya consolidados como investigadores. Entonces, ese fue un libro bastante exitoso también, o sea, les sugiero que le echen un ojo, que lo miren. Es un libro que en realidad perdimos la cuenta de cuántas descargas teníamos, pero sí les puedo decir que hay capítulos individuales que fueron descargados cerca de 20,000 veces, o sea, es un libro con mucho éxito, es un libro que tuvo mucha presencia. Y también en el 2019, una profesora que también lamentablemente nos dejó, una profesora de aquí de la facultad, investigadora del instituto, es Varia Adem. Ella también coordinó un libro sobre física experimental interdisciplinaria, entonces era enfocado más bien a los aspectos de la física experimental. Entonces, con estos tres libros me parece que tenemos un gran esfuerzo, un gran apoyo didáctico para los estudiantes de la carrera de física, es un apoyo para los profesores que enseñan física, y desde luego porque es completamente accesible. Estos libros son libros que tienen una
indiscutible calidad académica. Son libros que pasan por revisión de pares, son libros que están en un registro ISBN, son libros que están publicados también en la colección de libros de Google Books y están también indexados en la librería de libros de acceso abierto de la UNAM. Entonces son libros que tienen realmente mucha cobertura, mucha calidad. Y entonces quisiera hablar un poquito acerca de cómo es que nos involucramos en este mundo de las publicaciones. Este esfuerzo editorial nació en el año 2007 y un poco la preocupación que existía en esa época, digamos, un gran esfuerzo de divulgación del conocimiento surgió en el 2003 con la Wikipedia, aunque realmente fue consolidándose como a partir del año entre 2005 y 2007. Entonces, en esa época existía, digamos, dentro de del mundo de la Internet, la idea de que había una revolución, digamos, en la forma en que los científicos comunicamos la ciencia, que tenía que ver, desde luego, con el uso de la Internet como una herramienta y el desarrollo de los archivos PDFs como un vínculo para hacer la publicación y la comunicación de ideas y resultados más allá del papel. Entonces es un poco curioso porque, por ejemplo, los estudiantes jóvenes hoy en día no tienen mucha idea de lo que había aquí a los alrededores de CEU. Por ejemplo, allá en Copilco estaba lleno de librerías, muchas, bueno, la gran mayoría o prácticamente todas no existen más, y es extremadamente difícil, incluso si uno va a las librerías que aún quedan, Gandhi y todo eso, encontrar libros de ciencias. Libros publicados sobre temas científicos. Entonces como que nos quedamos un poco despojados de esa posibilidad de comunicar de una manera masiva más allá de los canales que son académicos. Otro problema grande es que si una persona desea conocer tiene una curiosidad, es un estudiante que va a iniciar su carrera, tiene una curiosidad sobre un tema, cuando va a buscar información de artículos especializados, se encuentra que en la gran mayoría de los casos se tiene que pagar para acceder a esa información, ¿sí? Entonces eso nos parecía, y le parece a mucha gente en la academia que es algo que no tiene fundamentos, que eso no debería de existir, dado que pues posiblemente el 95% de toda la ciencia que se hace en el planeta es pagada con fondos públicos, ¿sí? Es pagada con los impuestos de los contribuyentes en todos los países. Entonces esa apropiación del conocimiento de parte de ciertas editoriales nos parecía que eso no debería de ser, y la manera de romper eso era efectivamente fundando iniciativas como la nuestra, donde los textos buscamos que sean académicos de mucho nombre, de mucho prestigio, nacionales o internacionales, pudieran tener una manera de publicar, de comunicar, sobre todo a los jóvenes, resultados científicos. Entonces, esta editorial, que está baseada, digamos, en el Instituto de Física, en el Instituto de Física nos prestan un rinconcito de un servidor para poder tener estos libros. A la fecha tenemos ya cerca de 42, por ahí, libros publicados de varios temas, de muchos temas de interés científico, la gran mayoría, de muchos temas de física. Entonces la invitación que les hago es a que pues, busquen esta editorial, vean los libros que están allí, los bajen, los lean, los difundan, porque esta es, digamos, un camino muy interesante para tener acceso a los textos que de otra manera no tendríamos. Entonces, pues yo creo que con eso termino. Agradecemos a Octavio su intervención, y entonces yo voy a proceder a describir mi propia experiencia en el proceso de publicación de este libro. Efectivamente, hubo varias etapas en el periodo de planeación.
Karen y Jorge seguramente tuvieron numerosas y largas reuniones, tanto para la selección de los autores como para la invitación a escribir sobre ciertos temas, que eran muy específicos. Y a mí, de hecho, originalmente me pidieron que escribiera sobre ecuaciones cuánticas relativistas. Pero para ese entonces ya estaba la estructura general, especialmente del capítulo 1, en el que podemos decir vienen los principios. Y estaba desde luego el artículo de Germinal destacando simetrías ocultas y claras y ocultas. Y después estaba el capítulo de Rafael sobre la mecánica clásica en el siglo XX. Esto es muy importante porque en la facultad normalmente se habla de la mecánica de Newton, de Lagrange y de Hamilton, pero el trabajo de Poincaré al inicio del siglo reconoció que las cosas no estaban tan claras como se había pensado en la mecánica clásica. Y entonces Rafael toma eso como punto de partida y ese capítulo conecta posteriormente con el capítulo de caos, porque ese es un fenómeno recurrente en la naturaleza. ¿Okay? Entonces, estoy también señalando conexiones. Sí. Eso es importante. Y después venían el tiempo y desde luego Mariano le dio un enfoque a la cuestión del tiempo de lo que aparece en los libros, porque él lo hizo desde la perspectiva del tiempo en la mecánica cuántica. Y después vienen los principios de relatividad especial y el principio de equivalencia y la relatividad general, que desde luego por el trabajo de Einstein son ampliamente conocidos, incluso en las noticias, ¿verdad? Que no significa que todo el mundo entiende las noticias. Y desde luego una cosa muy importante es el capítulo 5 de los principios variacionales, que desde luego fueron la base para la formulación de la mecánica lagrangiana y la hamiltoniana con acciones respectivas. Y ese punto es desde luego muy importante para conectar con la mecánica cuántica y con las teorías cuánticas de campo. Y entonces por eso cuando me pasaron la invitación para escribir sobre ecuaciones cuánticas relativistas, y había yo visto estos principios generales, dije, hay un principio que es importante, porque es el que ha guiado el desarrollo de las teorías de las partículas elementales, que es el último capítulo. Entonces, propuse que tuviéramos precisamente contribuciones que fueran alrededor del principio de invariancia de norma,
que opera tanto en la física clásica como en la física cuántica y en las teorías de campo cuánticas específicamente, en su desarrollo. Entonces, por eso decidí escribir sobre transformaciones de norma en dinámicas clásica, electromagnética y cuántica, con énfasis en sus conexiones. No voy a entrar en detalle, prefiero invitar al público que lo lean. Pero sí voy a decir que las transformaciones de norma en la dinámica lagrangiana consiste simplemente en agregarle a la función lagrangiana, que no es más que la diferencia entre energía cinética y energía potencial, si le agregan una derivada total con respecto al tiempo de una función que dependa de la posición y de la velocidad, o el conjunto de variables de posición y de velocidades generalizadas, las ecuaciones de movimiento siguen siendo las mismas. La ecuación de Lagrange de movimiento. Y que además no es más que la ley de Newton, la segunda ley de Newton, pero para cada uno de los grados de libertad que se ha escogido. Por otra parte, en la mecánica hamiltoniana, la cantidad con que empezamos es el hamiltoniano, que es la energía cinética más la energía potencial. Y en vez de coordenadas y velocidades generalizadas, las últimas se reemplazan con cantidades de movimiento canónicamente conjugadas. Y una de las ventajas es que en este formalismo las ecuaciones de movimiento son de primer orden. La derivada parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada es la energía cinética, y la derivada con respecto a la posición es la cantidad de movimiento. Y por esa razón, cuando escriben la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad, ahí están teniendo básicamente el equivalente de derivada de aceleración por masa. Y en la otra están teniendo la gradiente derivada con respecto a la posición de la energía potencial, que es la fuerza. Entonces, la parte más importante es que estas transformaciones ocurren dentro de cada dinámica y cada una tiene su propia función generadora de la dinámica respectiva. Y en la introducción y desde el resumen, yo pregunto o sugiero al lector que se pueda hacer la pregunta: ¿y estas tres transformaciones de norma vienen cada una por sí misma o están conectadas? Entonces, no voy a decir más con respecto a esta, porque sí quiero que dentro del tiempo que hemos escogido podamos acabar, pero sí invito al público a que lean. Van a estar aprendiendo o repasando sobre mecánica y sobre electromagnetismo, pero van a ver las conexiones entre ellas. En particular, sí puedo mencionar que en el
29, Weyl dedujo las ecuaciones del electromagnetismo imponiendo la condición de invariancia de norma en la ecuación, no la de Schrödinger, sino en términos de la ecuación cuántica relativista que él mismo propuso en el 26. Schrödinger había empezado con la ecuación cuántica relativista, pero no le salió el espectro del átomo de hidrógeno y por eso se fue a la versión no relativista. Bueno, voy a hablar ahora del capítulo 45 que queda dentro de la sección de partículas, altas energías y partículas elementales. Y entonces ahí está en la forma en que yo considero que es muy importante. Principio de invariancia de norma en teorías de campo cuánticas. Cuando ustedes estudian la física clásica, pues tienen mecánica y tienen electromagnetismo o electrodinámica y tienen óptica y tienen también termodinámica clásica, pero a todas estas durante el siglo XX se le fue agregando el apellido, o si quieren ustedes, el calificativo de cuántica, porque el estudio de nuevos fenómenos requirió precisamente incorporar lo cuántico en aquellas materias o disciplinas que habían sido estudiadas en el contexto clásico. Y lo más importante era incorporar la cuantización, los fenómenos de cuantización. La electrodinámica cuántica fue propuesta por Pauli y Heisenberg en el 27 y Dirac y Fermi la aplicaron usando teoría de perturbaciones para el estudio de las transiciones atómicas y les funcionó muy bien. Pero para los 30, Oppenheimer dijo, si funcionaba para primer orden, pues vamos a hacerlo para segundo orden. Y cuando quiso hacerlo para segundo orden, encontró que todos sus elementos de matriz eran infinitos. Entonces fueron esos infinitos los que le movieron el tapete a los que estaban desarrollando la electrodinámica cuántica. Fue hasta fines de los 40 cuando hubo evidencia experimental en la medición del momento magnético del electrón y también los estados excitados del átomo de hidrógeno, 2s1 y 2p1, que se dieron cuenta que las predicciones de la ecuación de Dirac no eran precisas. No voy a decir estaban equivocadas. La razón giromagnética, de acuerdo con Dirac, o la ecuación de Dirac, es 2, que es la razón entre el momento magnético y el spin correspondiente. Entonces, las mediciones que realizaron sobre el momento magnético del electrón indicaron que la razón giromagnética es en realidad 2.00 y una cifra decimal.
Debo decir que esas cifras decimales en los 60 años transcurridos posteriormente se extendieron hasta la 11ª cifra en los experimentos de Dehmelt en trampas para electrones. Y por otra parte, en vez de tener estados degenerados con n igual a 2, 2s un medio y 2p un medio, Lamb estableció experimentalmente que el 2s un medio está más arribita y el 2p un medio está un poco abajo. Y eso es lo que se conoce con el nombre del corrimiento Lamb-Rutherford. Y en una reunión convocada por Oppenheimer en el 47, estuvieron los que fundaron la mecánica cuántica. Ahí estaba Bohr y Dirac, pero también estuvieron Feynman y Schrödinger, y no estuvo Tomonaga, pero en ese momento Tomonaga, estando en Japón, ocupado, ¿verdad? Él se pudo concentrar y ya había reconocido el problema y ya había encontrado la solución. Sin embargo, en la reunión del 47, la tarea que se llevó a la gente fue decir cómo podemos explicar el momento magnético del electrón y el corrimiento Lamb. Entre los asistentes estaba Bethe, y entonces Bethe se habían reunido en una isla, Shelter Island, y Bethe, cuando regresó de Nueva York a Cornell, en el tren hizo su cálculo, como se dice, sobre la parte posterior de un sobre, e inmediatamente mandó su estimación para entender el corrimiento Lamb. Era una aproximación, pero posteriormente fueron los trabajos que hicieron Schrödinger por su parte y Lamb y Feynman por el suyo. Y cuando se volvieron a reunir en el 48, cuando iniciaron la reunión, Bethe dijo: recibí este trabajo de Tomonaga. Y cuando Schrödinger presentó el suyo, era lo mismo, pero cada quien lo había hecho a su manera. El elemento más importante en el trabajo de Schrödinger es invariancia de norma en la electrodinámica cuántica. Y entonces ese es el elemento que ha guiado el estudio de las interacciones fundamentales desde ese momento. La contraparte es, a partir de 1905, Einstein dijo: las leyes de la física deben de ser invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Y en esa reunión el principio es invariancia de norma bajo transformaciones de norma. Entonces, también los invito a que lo lean. Voy a decir simplemente que las transformaciones de norma en la mecánica cuántica consisten en multiplicar su función de onda por un factor de fase, muy inocente. Una fase que depende de la posición y del tiempo. Y Fock, desde el 26, mostró cómo incorporar las interacciones electromagnéticas.
en la mecánica cuántica. Pero entonces, el principio de invariancia de norma fue reconocido en conexión con la electrodinámica cuántica e incorporado en las otras teorías de campo cuánticas. La diferencia entre la de la mecánica cuántica y el electromagnetismo es que esa corresponde simplemente a una rotación en un plano. Pero en el campo de Young y Mills, ellos querían entender la conservación de spin isotópico. El spin isotópico es un grado de libertad del protón y del neutrón que fue reconocido por Heisenberg desde 1931. El protón y el neutrón tienen aproximadamente la misma masa, el mismo spin, la misma paridad, y en lo que difieren es en la carga eléctrica. Se le llama spin isotópico porque el formalismo matemático es la de las matrices de Pauli para dos estados, que se pueden utilizar también para describir los dos estados de polarización de la luz. Entonces, cuando se trata de spin o momento angular orbital, no es lo mismo girar alrededor del eje Z que del eje X o que del eje Y. Las componentes del momento angular no conmutan y por lo tanto esas otras teorías se dice que están basadas en álgebras de Lie, en la que hay que tomar en cuenta la no conmutabilidad de las componentes de momento angular. Y esto se traduce en que el fotón no tiene carga, pero los bosones intermediarios intercambiados en las otras interacciones tienen la carga que les corresponda, que puede ser spin isotópico. Y además, esa invariancia de norma se traduce en entender la conservación de carga eléctrica en el electromagnetismo. Pero la propuesta de Young y Mills era entender la conservación de spin isotópico como una consecuencia de imponer esta invariancia de norma. Entonces, este es un capítulo largo, Karen lo ha dicho y escrito, pero el tema lo requiere. Entonces, voy a dar por terminada mi intervención como autor y sugiero que tengamos una ronda para complementar. Yo los invitaría a que mencionaran un poquito de sus contribuciones como autores y le pregunto a Lucía, ¿cuánto tiempo nos queda? Son 12:58. Entonces No nos queda es mucho. ronda chiquita. Pero como estamos aquí, si el público está interesado, podemos hablar un poquito más y también nos gustaría que el público formule sus preguntas. Claro. Bueno, pues yo muy brevemente, por cierto, que ahorita, algo que no mencioné hace rato, pero que ahorita, pues me di cuenta, ¿no? Que lo había omitido, es que cuando organizamos esto le pedimos a todos los autores que hicieran un pequeño resumen sobre el contenido del capítulo al inicio. Entonces, eso es algo que también, digamos, si ustedes quieren revisarlo como lectores, pues
ahí ustedes tienen una probadita de lo que va a decir cada capítulo, y de acuerdo a eso, pues también ustedes pueden decidir si en ese momento quieren leer ese o quieren leer otro capítulo. Entonces, bueno, eso se me había pasado mencionarlo, ¿no? El capítulo con el que yo contribuí es acerca de solitones. Alguien aquí en el público, que es nuestro colega Jorge Fujioka, que vi por ahí, es especialista en solitones. Hola, Jorge. Entonces, bueno, pero bueno, acá yo escribí respecto a esto, porque en la parte que está dedicada a ondas, nosotros estamos acostumbrados, bueno, sabemos que las ondas se dispersan y se difractan, ¿verdad? Que es decir, que se expanden, digamos, a lo largo del tiempo, o bien cuando son, desde luego estamos hablando de ondas, de paquetes de ondas, ¿verdad? Porque cuando tenemos pues ondas monocromáticas, ¿no? Pero en realidad en la naturaleza lo que encontramos son paquetes de onda que se expanden, digamos, en el tiempo, lo cual se le conoce como dispersión, y que se difractan espacialmente. Si tenemos un modo de propagación, tiende a difractarse, a abrirse espacialmente. Y bueno, resulta que en medios que tienen propiedades no lineales, ¿sí? Es decir, donde la respuesta de polarización eléctrica ya no es solo proporcional al campo eléctrico. Bueno, esto hablando en óptica, ¿verdad? Pero en realidad, en este capítulo, menciono no solamente ondas de luz, sino de hecho justamente el tema de solitones salió por ondas en la superficie del agua. Pero bueno, a lo que iba, me estaba yo desviando hacia la luz, porque en realidad ese es el área que está más fuertemente en mi corazón. Pero bueno, lo que les estaba comentando, en general, las ondas no están localizadas, pero cuando tenemos efectos no lineales en el medio donde se están propagando las ondas, resulta que se pueden dar estas situaciones donde un paquete de ondas se está propagando de manera localizada, sin dispersión y sin difracción. Digamos, no es que no haya dispersión o que no haya difracción, pero esos efectos se compensan con efectos no lineales, de tal manera que el paquete se propaga, digamos, localizado, altamente localizado, ¿sí? A diferencia de lo que hacen las ondas convencionalmente en medios lineales, ¿no? Y entonces a eso se le llamó solitones, en analogía, digamos, con partículas, y por eso ahí estamos hablando de las ondas que se comportan como partículas. Y esto lo podemos ver, de hecho, en distintas escalas. Por ejemplo, hay algunos tsunamis que se han, que se investiga respecto a la posibilidad de que sean realmente solitones, ¿sí? Estas olas de los tsunamis. No todos los tsunamis definitivamente los podemos considerar como solitones, eso es un hecho, y pues para estudiar si realmente se comportaron como solitones o no, pues hace falta pues muchos datos, digamos, de el seguimiento de estos tsunamis. Hoy en día tenemos los satélites, entonces hoy en día esta pregunta es, bueno, esperemos que no haya muchos tsunamis para analizar, pero bueno, digamos de los que ya ha habido, ¿no? Todavía se están estudiando algunos de ellos con datos geológicos, datos satelitales, para saber si realmente fueron o no fueron este tipo de ondas, digamos, que son los solitones, ¿no? Entonces, bueno, esto es justamente haciendo, como yo dije acá, pues estas aparecen en distintas escalas. Lo comenté desde los tsunamis, pero también aparecen en óptica, aparecen también en física cuántica, porque se han observado solitones en condensados de Bose-Einstein, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aparecen tanto en física clásica como en física cuántica, y en ondas mecánicas, ondas de luz, ondas de sonido, en fin, en muchos sistemas y en muchas escalas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con respecto a este capítulo, es para dar como un panorama, digamos, de lo que son estas ondas. Pero bueno, yo lo dejaría ahí porque sí, no tenemos para que mucho también mucho Octavio tiempo, ¿no? complemente. Ok, yo voy también de manera muy breve porque no tenemos mucho tiempo. Cuando a mí me invitaron
a escribir un capítulo para este libro. A mí el título del libro me pareció magnífico porque hablaba justamente de conexiones y analogías, algo que uno está muy acostumbrado a trabajar con eso. Y entonces lo que me vino a la mente un poco, yo trabajo con temas de biología, lo que me vino a la mente fue cuando yo era un estudiante de doctorado y mandé a publicar mi primer artículo, como hablaba de biología y hablaba de física, pues los responsables de la revista lo habrán mandado a un referee físico y a un referee biólogo. Yo estaba trabajando con sociedades de hormigas y estaba presentando un modelo de conducta dinámica de estos insectos. Entonces para el físico le pareció muy bien el modelo, pero el biólogo fue un poco mal educado porque nos decía: ¿y ustedes qué se piensan, físicos, que las hormigas son electrones o qué? Entonces ese tipo por abusar, digamos, de las analogías y de las conexiones, cosa que a nosotros nos parecía como muy natural. Un poco más tarde, en alguna conferencia de física, hablando con un físico que me preguntaba ¿y qué cosa es lo que estás haciendo? Yo le dije y me decía: qué interesante, porque ese movimiento de las hormigas podría ser muy, muy similar a lo que a lo que nosotros llamamos de electron hopping en estado sólido, que los electrones van, digamos, saltando de un átomo a otro. Entonces, pero eran todos analogías, ¿sí? Analogías muy atrevidas donde un sistema físico pues se utilizaba para hacer una conexión con biología, como si la biología no fueran sistemas físicos también. Y luego algo que sucedió que es muy interesante es que el año pasado le dieron el Nobel al tema de los sistemas complejos, por primera vez, el Nobel de Física. De esa manera, digamos, los sistemas complejos se reconocen como una área muy, muy rica y muy, muy presente, muy de frontera de investigación. Es decir, ya no puede haber física como la entenderíamos de manera contemporánea sin los sistemas complejos. Entonces, para mí fue, no estaba anunciado esto del premio Nobel, pero ya de alguna manera se configuraba que los sistemas complejos son un tema que no puede faltar en cualquier colección de física que se hace, y este es el caso de este libro. Entonces me dio mucho gusto que se me haya invitado. Por cierto que el premio Nobel del año pasado se lo dieron, a un grupo de gente que hace modelos de cambio climático. Se escucha entrecortado, Bueno, pues no sé qué se puede hacer. Ok, gracias. Voy a sostener el micrófono aquí a ver si mejora. Bien, entonces el premio Nobel del año pasado se lo dieron, como decía, a un grupo de gente que hace modelos de cambio climático, pero se lo dieron también a Giorgio Parisi, que es un experto en vidrios de spin. Y el trabajo que está haciendo Giorgio Parisi en los últimos años es sobre el vuelo de pájaros en Roma, de los estorninos. Entonces es muy curioso cómo las analogías de los vidrios de spin acabaron siendo usadas para estudiar el vuelo colectivo de aves. Entonces seguramente lo que había dentro de la cabeza de Giorgio Parisi era esto, es decir, pues una colección de partículas, abusando un poquito del lenguaje, porque así es como los describimos hoy en día en física, partículas autopropulsadas que tienen interacciones no lineales, y eso da lugar a fenómenos colectivos. Y eso es, digamos, la gran contribución que, entre otras cosas, le hizo merecedor del premio Nobel. Entonces, este capítulo sobre sistemas complejos, que es, digamos, mi especialidad, habla un poco sobre estos temas que sobre todo están vinculados a procesos de autoorganización y procesos emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Si revisamos un poquito la historia de esta rama de la física, podemos ver que hubo, digamos, tres temas que fueron muy, muy importantes en la física del siglo pasado,
que tiene que ver, uno, con la termodinámica de procesos fuera de equilibrio, que le hizo merecedor del Nobel a Prigogine. Por otra parte, tenemos las contribuciones de la dinámica no lineal, de las cuales en este libro Pérez Pascual habla sobre la dinámica, el caos dinámico. Y la otra contribución es justamente el tema de los vidrios de spin y la física estadística asociada a eso. Entonces, los sistemas complejos son una especie de síntesis en donde estos tres temas confluyen, haciendo justamente analogías y conexiones para dar lugar a un nuevo tema, que es el tema de los sistemas complejos. Se me está acabando el tiempo, entonces simplemente pues invitarlos a que lean este capítulo, se enteren de qué son los sistemas complejos, y desde luego no solo este capítulo, sino nuevamente la invitación a que vean este libro. Es un libro muy actual, escrito por personas con mucha autoridad académica sobre cada uno de los temas. Muchas gracias. Si hay preguntas del público, por favor, formúlenlas y estamos en la mejor disposición de contestarlas o comentarlas. Brevemente, tú como editorialista tienes que ver con la Secretaría de Educación Pública, porque finalmente cualquier libro, pasquino, lo que sea, periódico, debe tener una autorización de parte gubernamental. ¿Cómo manejan ustedes eso? No, en realidad no lo hacemos así. Nosotros, para tener un número ISBN y tener un registro del libro, lo hacemos a través de la oficina que está encargada de eso en los Estados Unidos. Porque esto es un proyecto mundial, es decir, tenemos editores que están en España, que están en Estados Unidos, que están en Inglaterra, y la persona que en ese momento estaba, él está ahora en Estocolmo, pero estaba en Washington, D.C., él dijo, bueno, yo hago el registro frente a las autoridades en los Estados Unidos, y entonces queda como una editorial en los Estados Unidos. Entonces, los ISBN en los Estados Unidos son muy fáciles de obtener, o sea, una vez que ya está hecho este registro, es simplemente pagar y instantáneamente tenemos un ISBN. No es como aquí en México que demora meses para poder tener un registro. Sí. Solís, creo que está preguntando. Solís. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, Eugenio, Karen, yo sí, Jorge, Yanarte, somos, se pueden mencionar todos. Yo creo que es un libro, digamos, un excelente libro que vale la pena leerlo, aquellos que no lo conocen. Pero esta va ahorita, a más bien en la parte editorial, va a preguntar a Octavio. Respecto, por ejemplo, a cómo están haciendo la distribución del libro, cómo miren el impacto, digamos, de la gente que lo está leyendo. Esto en el sentido de que a otros autores, digamos, que interesen, por ejemplo, editar con ustedes. O sea, ¿qué tiene que hacer un autor, digamos, que quiera hacer un libro, por ejemplo, con ustedes en su editorial, ¿no? Y la tercera es, por ejemplo, si tiene uno figuras de otras publicaciones, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer para incluirlas, digamos, en un libro, en una nueva publicación? Sí. Gracias, Miguel Ángel. Pues brevemente, la manera en como nosotros decidimos la publicación es por propuestas de autores que se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, tenemos esta propuesta de este libro sobre esta temática. Nosotros tenemos un consejo editorial, entonces lo comentamos entre los editores y decidimos si es un tema que es, digamos, de interés para nuestro proyecto, y sobre todo porque también todos los libros pasan por un proceso de revisión de pares. Entonces no es simplemente decir este libro lo vamos a publicar, es un libro que pasa por todo el rigor de la revisión. Y pues una vez que hemos decidido que se publica, pues lo hacemos. Yo quiero decir que esto es algo muy artesanal, o sea, no tenemos absolutamente ningún apoyo
que no sea más allá de usar las computadoras de aquí de la universidad para formatear los libros, pero esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, o sea, no tenemos nadie que nos ayude, o eventualmente tenemos algún estudiante de servicio social, pero es algo que se hace de manera muy pedestre, ¿sí? No es como una editorial grande que tiene toda la capacidad y herramientas, sobre todo porque esto es también un proyecto que es sin fines de lucro. Y con respecto a las figuras, sí deben ser figuras que estén en el dominio público o que el autor tenga los permisos. Más bien sube tu voz porque el micrófono que ella está escuchando es de acá. Ah, es eso, sí. Bueno, no sé si me escuchaste, Miguel Ángel, porque me dicen que los micrófonos no están... Bueno, yo te escucho menos. Bueno, te repito... Está apagado su micrófono. Ok. Bueno, sí, se escuchó medio, ¿verdad? Y Okay. pero luego platicamos, yo creo, ¿no? Bueno, muy bien. Lo que sí quiero decir es que bienvenidas todas las propuestas bueno, se desconectó. No se escucha, pero está ahí. Alejandro tiene una pregunta. A ver. Sí, bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a empezar con un comentario. Ayer estaba hablando previamente con Eugenio y entonces me dijo de este ebook, ¿verdad? Y me invitó para la conferencia. Entonces, ahorita precisamente yo estoy leyendo un libro de historia, le comenté Historia de la Física, le comenté a Eugenio, y él me dijo, mira, tenemos este libro, e inmediatamente lo que hice fue buscarlo. ¿Ah? Entonces les voy a dar las impresiones de cómo lo tomé por primera vez, ¿no? Entonces, lo primero que vi es la gran cantidad de autores. Digo, es una inmensidad de autores y la gran diversidad de los temas, ¿no? Cubre, y me encantó muchísimo ver que los temas, ¿verdad?, son del siglo XX, del siglo XXI, ¿verdad? Es la física actualizada, ¿verdad? Y entonces de momento me interesé por estos temas porque dije, mi libro que estoy buscando se queda hasta Einstein, y es como la continuación de todo esto. Entonces ya tengo mi libro preferido para seguir leyendo, ¿no? Entonces, bueno, pero dije, tiene muchos capítulos, están separados en 8 partes y todo. Empecé a ver el índice, ¿verdad? Y dije, ¿cómo empiezo? ¿verdad? Dije, bueno, pues voy a empezar a revisar tema por tema. Digo, esto lo puedo hacer rápidamente, ¿verdad? Y una de las primeras impresiones que fue muy agradable, es decir, son lecturas cortas, que en un momento dado me voy a enterar del tema, o sea, voy a profundizar, ¿verdad? Pero no me voy a estancar allí, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno está leyendo temas muy largos, muy extensos y todo, de momento, pues ya no avanza. Entonces, empecé a ver y me tomé el trabajo de ver tema por tema, ¿no? O sea, tema por tema, rápidamente, a vuelo de pájaro, ¿no? Pero fue muy fácil de hacerlo. Y me enteré de esta característica de profundidad en los principios que estaba hablando Eugenio, ¿no? Que estaba tocando, recordé una anécdota con el premio Nobel Lederman, ahorita lo comento, pero entonces de momento me vi que había unos temas que estaban en diferentes niveles, unos mucho más accesibles que otros, ¿verdad? En los que el lector, como yo, podemos elegir, ¿no? Entonces me quedo ahorita con lo que comentaba Eugenio, que está más que como libro formal, capítulos extensos, todo está como en base en cuento, ¿no? Entonces uno puede ir eligiendo, ¿verdad? Porque precisamente uno tiene sus preferencias, y entonces ir eligiendo, ¿verdad? Y leer, pues, esos temas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo lo leo? ¿De corridito o voy eligiendo cada uno de los temas, ¿verdad? Y después paso a otros temas, ¿no? Porque uno puede cambiar de tema, ¿no? Entonces me gustó mucho el formato del libro, ¿verdad? Y ahora sí me vienen las preguntas, ¿a qué públicos están dirigidos? ¿No? O sea, ¿cuántos públicos están teniendo? Ustedes tienen como editores, ¿verdad? Y como autores, ¿verdad? ¿A qué públicos piensan que está dirigido, ¿verdad? Porque no tiene un solo nivel, ¿no? O sea, no tiene
niveles muy accesibles, niveles más complejos, ¿no? Y entonces que lo que nos lleva a los lectores como yo, ¿verdad?, es a realizarnos una serie de preguntas y tratar de ver si las podemos responder allí. Entonces mi primera pregunta sería sobre el público, a los públicos a los cuales está dirigido. En el prólogo, y aquí Karen puede responder y describirlo, se describe muy claramente el público en que se pensó, pero dejo que tú lo expliques. Pues muchísimas gracias, antes que nada, qué bueno, que siempre cuando uno se inicia en estos proyectos y pues queda como un poco esa, digamos, preocupación de que el público, de que llegue al público como uno lo pensó, ¿no? Y entonces a mí me da muchísimo gusto oír eso, agradezco mucho el comentario. Nosotros justamente pensamos en que era dirigido a un público de estudiantes y profesionales en física y en áreas afines, pero principalmente quizás pues puede ser que muchos de estos temas son más atractivos tal vez para físicos que a lo mejor para ingenieros, no lo sé, ¿no? Pero son temas que a nosotros nos gustan mucho como físicos. Y pensamos justamente en que fuera ya para gente que ya, digamos, se está enfocando profesionalmente al área de física, ¿no? Y afines. Pero justamente la idea era que pues sea accesible para los estudiantes, pero que también, por ejemplo, ¿no? Yo, pues mi especialidad es óptica, acústica, y de pronto pues hay otras especialidades que la verdad conozco poco, y entonces leer estos capítulos cuando los teníamos que revisar y todo, para mí fue también súper enriquecedor, porque yo aprendí leyendo estas cosas. Yo decía, inclusive de pronto aprendía cosas pues de mi área y cosas así, porque detalles que mencionaban algunos colegas en sus capítulos, que yo decía, ay, mira, eso yo no lo tenía, ¿no? Entonces, justamente por eso fue también que en el Fondo de Cultura Económica fue una de las, fue una de las cosas que, digamos, a Paco Ignacio no le gustó, ¿no? Que estaba como, que era para un público como muy reducido, por así decirlo, ¿no? O sea, porque está pensado en gente que ya de alguna manera estamos en esta área, que tenemos bases para entender que los capítulos son cortos, que son a nivel de divulgación, pero ciertamente sí creo que está como más enfocado a la parte de, digamos, desde estudiantes de la carrera en adelante, ¿no? Vamos a decir. Como orientación para los estudiantes que están en los últimos semestres de la carrera. Sí, así es. Un comentario también, hace algunos años en La Habana, Cuba, había unas conferencias y habían invitado al premio Nobel Lederman, Don Lederman, ¿no? Y precisamente en la parte de preguntas, ¿verdad? Yo le pregunté, le digo, doctor, bajo su óptica amplia de la física, ¿qué es lo que usted considera que todo estudiante de física debe dominar dentro de la física? ¿Ah? Y entonces me dice, es muy sencillo, son 3 áreas que yo considero. Uno es la mecánica, otra es el electromagnetismo, y la tercera es la que me sorprendió a mí, es la simetría. ¿Ah? Ahorita que veo el libro, ¿verdad? Veo en la primera hoja, el primer tema de simetría. ¿Ah? Un poco más abajo está mecánica clásica. ¿No? Y un poco más abajo está el electromagnetismo. Entonces, en ese momento, el comentario, bueno, o sea, me lo quedo, digo, yo sé un poco de esto, de aquello, de simetría no tanto, ¿no? Y me quedé con esa curiosidad, ¿no? Y ahorita viendo el libro y viendo todo el desarrollo y sus conexiones, dice, empieza con la base que Lederman me comentó en aquella ocasión, ¿verdad? Pero ahora no solamente eso, sino puedo ver las conexiones con el resto de la temática, ¿no? Entonces, como para ir entendiendo todo ese bagaje de principios de la física, ¿verdad? Y sus relaciones entre unos temas y otros. Entonces,
quedo muy interesado por leer el libro. Ay, muchas gracias, qué padre anécdota. Me gustó mucho también saber eso. ¿Alguna Jorge, otra pregunta? Jorge. Sí. Hola, buenos días. Yo les quería mencionar que este tema de las analogías y las conexiones siempre abre la posibilidad de establecer colaboraciones en las cuales uno no había pensado. Y no sé si ustedes, que conocen a todos los autores o a la mayoría, saben si la publicación del libro dio lugar a colaboraciones entre los autores, colaboraciones nuevas, ¿no? Entre gentes que antes no hubieran colaborado de no haberse dado el libro. No sé si tengan en mente así algunos ejemplos que se hayan suscitado de ese tipo de colaboraciones nuevas, que siempre son muy atractivas, Claro. por lo novedoso, ¿no? Pues es muy Esa era la buena. única pregunta. Es muy buena pregunta, Jorge. A lo mejor hay algunas, o sea, acá justo como es un grupo tan grande de autores, pueden haberse dado a lo mejor estas conexiones sin que nosotros nos hayamos enterado necesariamente, ¿no? Porque además, esto que mencionó Octavio, que es importante, que cada uno de los capítulos sí fue revisado por pares. O sea, nosotros buscábamos que cada capítulo fuera leído por dos académicos, no necesariamente autores del libro, ¿verdad? En general buscábamos que fueran externos, entonces, o sea, digamos al libro, ¿no? También hubo algunas revisiones entre autores, porque pues era demasiada gente, entonces buscar los revisores tampoco era trivial, ¿no? Buscar autores y revisores no era tan trivial, pero entonces en ese sentido también podría haber sucedido quizás eso que tú dices entre autor y revisor, ¿no? Eso quizás, bueno, pues ya, digamos, se escapa a mi conocimiento, porque a lo mejor ahí ya después se pusieron en contacto entre ellos y tal. Entonces, quizás ahora que tú lo preguntas, ¿no? Digo, pues por eso es una buena pregunta. A lo mejor voy a hablar con algunos de los autores así para preguntarles, ¿no? Porque puede haber ejemplos de eso que tú dices y que yo no esté enterada, ¿no? Pero sí pueden suceder esas cosas, justo. Yo por ejemplo, lo voy a ver con esa esperanza, ¿no? Porque de que vamos a encontrar ideas interesantes, no hay duda, ¿no? Yo estoy casi seguro que todos los capítulos son interesantes. Pero yo le voy a echar un vistazo con la esperanza de hallar personas y temas con las cuales yo pudiera colaborar, ¿no? En cosas nuevas para mí, ¿no? Yo bueno, sí tengo alguna esperanza de que se pueda dar eso, ¿no? Claro. Pues ya lo platicaremos después. Claro que sí, gracias por la pregunta. Y ahora sí. Yo tengo un comentario. Me llegó la notificación por correo de la publicación del libro y la conferencia, entonces pues eso me hizo venir más por el título, porque recién acabo de ingresar a la carrera y se me hizo muy interesante. Y veo pues una gran oportunidad para interesarnos, para inspirarnos, para apasionarnos por la ciencia y principalmente por democratizarla, porque muchas veces es eso. Yo trato de buscar conexiones, de establecerlas entre lo que veo en clase con lo que quisiera aprender, pero no lo encuentro. Entonces en este tipo de materiales creo que podemos hallar la forma de llegar a ello, de principalmente curiosear, porque quizás no entendamos mucho lo técnico o lo teórico, pero pues esa misma curiosidad es lo que me llevó a escoger una carrera científica, y creo que es lo mejor de este tipo de materiales. Y pues enhorabuena por la publicación del libro. Ay, muchísimas gracias, qué emoción escuchar eso también de estudiantes, ¿no? Que es a quienes nosotros en principio justo teníamos en mente cuando empezamos el libro y bueno, pues con la idea de que también sirva para colegas para enterarnos de otras cosas, pero justo eran ustedes a quienes nosotros teníamos en mente cuando iniciamos este proyecto y cuando lo comentamos con los autores, ¿no? Justamente por eso. Entonces, pues qué bueno verlos por aquí y pues si les gusta el material, recomiéndenlo con sus amigos porque porque es para ustedes. Para eso lo hicimos. Entonces, pues nos da mucho gusto. Compañeros de grupo. Sí. Si empiezan por ahí ya.
Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alejandro. Ahora sobre las pláticas. Me quedé con algunas preguntas y aquí otro comentario que me sucedió ayer con un par de estudiantes míos. De momento descubrí que tenían un libro de Carl Sagan sobre la mesa. Entonces me interesé, le digo, ¿están leyendo a Sagan? Sí, porque queremos saber este tipo de cosas, el universo, la antigüedad, y empezamos a comentar sobre pues, cómo al ver al universo, levantar nuestra vista, en realidad estábamos viendo hacia el pasado, ¿no? Y de ahí empezó a surgir una serie de preguntas, respuestas, preguntas entre ellos dos y yo mismo, ¿verdad? Y me gustó mucho el comentario de mi estudiante, una chica, que me dijo, ay, ya la cabeza me da vueltas y ahora voy a tener dificultades para dormir, ¿no? Y creo que es la expresión que es la misma que ahorita me están dejando ustedes, ¿no? Ya la cabeza me da vueltas, ¿verdad? Y ya me quedé con esta pregunta de Dirac, ¿verdad? Si la ecuación de Dirac es invariante de norma o no, ¿verdad? O sea, ¿cómo se resuelve la ecuación de Dirac si no hacía la predicción correcta para este cálculo del giro magnético, ¿no? Esta es una pregunta. Y ya con esto termino también. ¿Cuáles son los retos de la física? Porque aquí van desarrollando una serie de temáticas donde vamos viendo que hay problemas y se van resolviendo. Pero ¿qué pasa con los temas de la física que están abiertos? Por ejemplo, la energía oscura y la materia oscura, ¿no? Entonces, ¿por qué no haberlo tocado? O sea, comentarios sobre eso. Yo escribí el capítulo 45 y el capítulo 46 tiene como título Más allá del modelo estándar. Pero estoy seguro que en los otros capítulos se habla no solamente lo que se ha logrado, sino también se reconocen las líneas que hay todavía de explorar. En cualquier escrito de este tipo se tienen que poner antecedentes y entonces contar la historia importante, pero también proyectar a lo que sí. Entonces, uno de los atractivos de este tipo de actividad es que hay muchas preguntas y nadie tiene todas las respuestas. Como alumnos, como profesores, como investigadores, si quieres utilizar esa palabra, estamos buscando. Yo le digo a mis alumnos, en francés es recherche o research. Buscar y volver a buscar. Y nadie tiene la seguridad que a la primera ya conveniste. Entonces, el proceso de enseñanza y de aprendizaje es una actividad dinámica. Y yo creo que sí, parte de la formación es adquirir la disciplina de trabajo. Y también tener optimismo de que si persiste uno, las cosas salen. Entonces, bueno, antes de que terminemos la sesión de hoy, quiero agradecer a Karen y a Octavio por su participación. Creo como diálogo es un diálogo sabroso. Sí. Muchas gracias por la invitación. Esa palabra. Pero también es hora de anunciar el quinto diálogo de esta serie, que es el miércoles 14 de septiembre, en víspera de los años patrios. Y el título es
jugando, aprendiendo y enseñando en universo. Los dialogantes son Elaine Reynoso, quien está en la Dirección de Divulgación de la Ciencia en Universo, y el maestro en veterinaria Serafín Pérez, quien me ha invitado a dar regularmente cursos para profesores de nivel medio y también con grupos de niños en la casita de la ciencia. Pero también en Universum hemos tenido simposios sobre temas de investigación o celebraciones de colegas. Y ese es el tema, los temas sobre los que vamos a estar platicando. Entonces, muchas gracias a todos a todo el público, especialmente a Jorge y a Yosil, que todavía están en pantalla. Muchas gracias y supongo buen provecho. Gracias a ustedes también. Gracias por haber venido. Y gracias por la invitación, Eugenio. No, gracias. Si no hubiera sido por ustedes, no estaríamos aquí.